Y bueno, este es un chico que me vino a ver el año pasado, que no trabajaba en la municipalidad, pero bueno, tenía un trabajo así con contacto con muchas personas y consultaba en realidad a la guardia fue porque le dolían las articulaciones y se sentía muy cansado. Cuando se hacen los análisis de sangre, sorpresa, porque tenía un piquitito de bilirrubina y sobre todo tenía mucho más alterada la TGP que la TGO y un piquitito de FAL. Pero lo que predominaba acá era sobre todo la alteración de TGO y TGP que era severa. ¿Mm? Preguntando qué había hecho, bueno, había viajado a Buenos Aires con amigos, había ido un grupo de ellos, había tenido relaciones en esa oportunidad, había tenido relaciones sexuales con preservativo y también se había hecho un tatuaje. Entonces acá barajamos unas cuantas cosas que le pueden estar pasando. Puede tener o se puede haber contagiado una hepatitis C por el tatuaje, por ejemplo. Si bien tuvo relaciones sexuales con preservativo, si no se lo puso bien al comienzo de la relación, si no se rompió el preservativo, bueno, tenemos que tener en cuenta a ver si tú pudo haber tenido contacto con hepatitis B. ¿Eh? Y también tenemos que saber que hace unos años ya en Argentina también volvimos a tener hepatitis A. La hepatitis A casi se había erradicado en un determinado momento y era unos 4 o 5 años que empezamos a tener hepatitis A de nuevo en adultos, porque la vacunación es obligatoria para todos los chicos desde el año 2005. Entonces ahora cuando vemos hepatitis A no la vemos en los niños o en los adolescentes, la vemos ya en los adultos. Así que también podría ser que hubiese tenido contacto con esto. Por lo general, los pacientes que vemos ahora con hepatitis A son hombres que tienen sexo con hombres y por lo general han ido o viajado a grandes centros urbanos. Córdoba, Rosario o Buenos Aires son los lugares en donde vemos más hepatitis A y los pacientes que viajan ahí, bueno, obviamente es una enfermedad súper contagiosa. Que no, que puede la persona no tener ningún síntoma mientras lo tiene y contagiar perfectamente. ¿Eh? Así que en este caso, si yo voy a pensar en estos tres virus, ¿cuáles él puede tener riesgo? Si le voy a pedir si pienso en una hepatitis A, tengo que ver que no sean IgG total, tengo que ir a pedir específicamente la IgM, porque tanto si se vacunó o si la tuvo cuando era chico, la IgM va a ser la IgG va a ser positiva, pero no la IgM, entonces tengo que ir a buscar la M. Si pienso en hepatitis B y el tiempo de incubación es corto todavía, puede estar solamente la IgM contra el core. Esta es la que tengo que ir a buscar y el antígeno de superficie se puede positivizar más tarde, pero el screening para la hepatitis B aguda es la IgM. Y si pienso en la hepatitis C, no, si tengo mucha sospecha, voy a ir a buscarle una carga viral para hepatitis C o puedo ver si yo le pediría la IgG primero y si todavía la hepatitis persiste y no mejora y no sé qué tiene, le voy a ir a pedir una PCR más adelante. Sobre todo para la hepatitis C aguda sirve la seroconversión, que primero tengo una IgG negativa y al mes tenga la IgG positiva. Cuando eso pasa, el diagnóstico de hepatitis C aguda es de certeza. ¿Eh? Son hepatitis que por lo general no son muy agresivas, no superan los 1500 de transaminasas, y después puede el hepatograma normalizarse. Hay que tener mucho cuidado porque la hepatitis C puede quedarse. En un 80% se cree que una vez que el bichito entra puede quedarse. Si uno es joven, si uno es mujer, tiene menos chance de que eso suceda, pero es un virus que se caracteriza por ser crónico más que agudo. Y por supuesto tenemos que buscar si el paciente tiene mucho deterioro de su estado general, si tiene fiebre, si tiene ganglios. Tenemos que pensar también en mononucleosis. En este invar-citomegalovirus tenemos esplenomegalia, tenemos plaquetopenia, anemia, leucocitosis. Bueno, todas esas cosas pueden orientarnos hacia un virus que si bien no es exactamente hepatotropo, también tiene afectación y da hepatitis. Son hepatitis que para los adultos generan muchísimo cansancio. Y en realidad las tenemos que ir a buscar con un monotest o una IgM, M de nuevo, específica para Epstein-Barr o citomegalo. En este caso, si tenemos este patograma,
Uno que diría, ¿lo internamos, no lo internamos, lo dejamos que se vaya a la casa o me lo quedo? Bueno, depende del paciente. Si es un paciente que, por ejemplo, vive lejos de donde está consultando, si no tiene acceso al sistema de salud, si yo sé que es un paciente que lo veo y después no lo voy a poder seguir, bueno, a veces si la hepatitis es severa lo puedo internar, pero para definir esto muchas veces, más allá de si le podemos transmitir al paciente que se tiene que controlar esto, lo que tenemos que hacer es pedirle un coagulograma. Ahí vamos a saber si ese paciente realmente tiene una hepatitis, cuán severa es la hepatitis, y si realmente tiene un deterioro de la función sintética del hígado o no. Con esto es lo que vamos a ver. Si el paciente dice, no, sí, sí, yo en 48 horas me vuelvo a hacer un análisis, bueno, se puede ir a la casa con pauta de alarma siempre y cuando el coagulograma sea normal. Y en este caso, el chico tenía una hepatitis A, ahí es donde uno tiene que, digamos, aislarlo, porque bueno, son enfermedades contagiosas. La gran mayoría de los adultos ya hemos tenido hepatitis A, 90% de la población argentina ya tuvo. Al menos cuando yo fui a la escuela todavía había epidemias de hepatitis A y después del año 2005 todos los chicos están vacunados, así que bueno, es un pequeño grupo de personas adultas las que se pueden contagiar hepatitis A nada más. Y hay vacunas, así que podemos usarla perfectamente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, Lucre. Muy Bueno, entretenido con los casos, la ahora verdad. vamos a entrar en la zona del terror, porque la verdad es que cada vez que uno tiene que pensar en algo autoinmune, son enfermedades difíciles, poco frecuentes, muy variables entre sí y que además le encanta superponerse. Si encontramos un autoinmune, tal vez tengamos otra más adelante, en ese momento o en el seguimiento del paciente. Y tenemos un montón de cositas para pedir y para pensar juntos, que ahora yo voy a ir tratando de ir despacio para prestar atención, porque si bien son enfermedades poco frecuentes, pasan y las terminamos viendo y son pacientes que con el tratamiento andan muy bien y pueden evitar trasplantarse, pueden evitar llegar a la cirrosis y tenemos que pensarlas porque si no se nos van a pasar, como todo lo que uno piensa no lo encuentra, ¿viste? Entonces, siempre como un espectro puede ser que un paciente tenga una enfermedad autoinmune que no lo va a matar o una enfermedad autoinmune que a los 30 años va a hacer que se trasplante. Entonces hay un montón de criterios que tenemos que evaluar, sobre todo la clínica, sobre todo el laboratorio, también tenemos que pedir las imágenes, y es una de las pocas cosas que hoy en día la biopsia hepática tiene un lugar fundamental para hacer el diagnóstico correcto de estos pacientes. Por un lado podemos tener un perfil de nuevo hepatítico, la principal representante de esto es la hepatitis autoinmune. Y también podemos tener un perfil colestásico, en el cual tenemos sobre todo dos enfermedades principales. Una es la cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria. Ya este nombre es viejo, por eso van a ver muchas veces que hablamos de colangitis biliar primaria, porque cambió la nomenclatura y ya no le decimos más cirrosis biliar primaria. Y la colangitis esclerosante primaria también es otra enfermedad colestásica, o la mezcla de estas tres. Tengo pacientes que tienen todo esto junto, más enfermedad celíaca, por ejemplo. Entonces son pacientes que tenemos que detenernos a pensarlos muy bien porque, bueno, obviamente son pacientes complejos. Y esto me pasó así, como lo ven, la paciente se iba a ir a Capadocia. Una colega de la zona me manda los análisis de la paciente. La paciente se puso amarilla de un día para otro, no le dolía nada. Tenía su viaje contenta con su marido. Iban a ir a ver los globos, el amanecer en Turquía. Todo fantástico, salvo que la señora estaba amarillo pato. Y la señora se sentía fantástica. O sea, ella estaba a bordo del viaje 100%. Y la colega me dice, no sé qué decirle. Me dice, porque ella está tan bien. Le digo, sí, pero está amarilla. Sí, me dice, está amarilla. Y bueno, cuando me manda al laboratorio, tenía realmente, el hepatograma verdaderamente estaba alterado. Tenía obviamente ictericia y la señora estaba joya. Entonces, bueno, muy difícil tomar la decisión, ¿no? Porque por más que yo no pida un coagulograma acá,
yo sé que esto es una hepatitis severa y que por más que hoy no tenga alteración del coagulograma, no está para irse a Turquía, porque la verdad, yo no sé cómo va a evolucionar esta hepatitis. No es lo mismo tener una TGP de 80, decirle más sí, viajá y después vemos qué es lo que tenés, que tener 2500. Obviamente no es lo mismo. Y acá por ahí ni siquiera necesité el coagulograma para decirle no viajes, porque la verdad no sé qué tenés, no había tomado ningún medicamento nuevo, era una señora que no tomaba nada. Estaba enojada porque yo le decía que una posibilidad era internarla. Ella nunca había estado internada solo para tener a sus hijos, encima parto natural, nunca nadie la había operado, no había ido al dentista, nunca la habían transfundido, pero acá había dos datos de relevancia, y es que la hermana tenía psoriasis y tenía una sobrina celíaca. Entonces, si bien no es una mujer joven, pero es mujer y tiene antecedentes de enfermedad autoinmune en la familia y no tiene ningún factor de riesgo agregado, entonces para generar una hepatitis de esta magnitud. Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar a tirarle toda la chorrera de autoanticuerpos que encontremos para tratar de ubicar qué es lo que le pasa a esta señora. Y tenemos que saber que estos anticuerpos que vamos a pedir para todo lo que es las enfermedades hepáticas autoinmunes no son patogénicos. O sea, estos anticuerpos no son responsables de generar la enfermedad. Que, por ejemplo, el FAN no es solo del hígado. Podemos tener FAN en la psoriasis, en la artritis reumatoidea, en el lupus, y no necesariamente solo del hígado. Que pueden subir y bajar, puede tener un título 1 en 80, uno en 250, uno en 1250, pero en realidad que esté tan alto, que esté tan bajo, lo que dice es si es muy positivo o menos positivo. Y por supuesto, si yo voy a tratar una hepatitis autoinmune, puede ser que no voy a monitorizar a ver qué pasa con el FAN. A ver si baja el FAN si le trato la hepatitis autoinmune. No, no lo voy a seguir. Una vez que es positivo, ya está. Yo ya sé que es positivo. Me dio la información que necesito, sobre todo cuando el título es más de 1 en 80 y no 1 en 40, que es un positivo en serio. Entonces no necesito ir controlándolos. Estos son análisis caros, además, que no los cubre la obra social. Entonces, bueno, la verdad que con pedirlos, cuando ya son positivos, nos quedamos con que son positivos. Y tenemos dos tipos de patrones. Igual en la hepatitis autoinmune el FAN es como el anticuerpo que más veces da positivo, sobre todo cuando se asocia a otro anticuerpo más específico del hígado, tiene como más fuerza en el diagnóstico de la enfermedad. Pero, ¿qué problemita tiene? Y que tiene falsos positivos. Entonces, un paciente que por ahí tiene una toxicidad farmacológica puede tener el FAN positivo. También en hepatitis B o hepatitis C, por exposición, por destrucción del hígado, puede haber exposición de estos antígenos a la circulación y puede positivizarse el FAN transitoriamente. También en el hígado graso o en enfermedad por alcohol. Así que sepamos que si bien es un anticuerpo que uno lo va a ir a buscar, cuando lo encuentra descolgado, porque te pidieron un FARM por pedírtelo y no te lo pidieron pensando en algo, sabe que tiene falsos positivos y no es que si tu tía o tu mamá tiene un FAN positivo aislado, va a tener hepatitis autoinmune. Puede tener alguna enfermedad autoinmune, pero no necesariamente cuando está suelto y pedidos por pedir, muchas veces no tiene tanto peso como cuando uno lo va a pedir, por ejemplo, para esta paciente. El que es más solo del hígado es el asma, el anticuerpo antimúsculo liso. Este lo encontramos un montón de veces positivo y si yo tengo que elegir algún anticuerpo por una cuestión económica para pedir para acompañar al FAN, para la hepatitis autoinmune voy a elegir el asma. No voy a elegir el LKM. Fíjense que es, sobre todo el anti-LKM es más para enfermedad pediátrica. Entonces nosotros que vemos adultos, por ahí el LKM lo pedimos como parte de un screening, pero no es un estudio que uno vaya a encontrar muchas veces positivo, si bien cuando lo es, obviamente ayuda. ¿Eh? Y después tenemos un montón de otros autoanticuerpos que nos ayudan, si son positivos, uno puede relacionarlos con hepatitis autoinmune y son cosas que se miden acá en Bahía Blanca y que cuando son positivos, bueno, apoyan un poco más la teoría de que algo en el hígado puede estar pasando. Así que bueno,
Acá la tenemos a la señora y les voy a completar qué pasó. Tenía una linda albúmina, la señora obviamente físicamente estaba bárbara, tenía por suerte un TP del 70%, pero acá cuando vamos a pedir el proteinograma, y esto cada vez que uno piensa en enfermedad autoinmune, es muy importante pedirlo, porque las gamma globulinas son una de las cosas que uno va a ir a buscar. Si bien en la cirrosis podemos tener aumento de las gamma globulinas, en los pacientes como que uno no sospecha que la paciente tenga ya una cirrosis, sino que uno ve una hepatitis aguda severa. Bueno, el hecho que tenga estas gamma globulinas, la verdad que apoya bastante el diagnóstico de una enfermedad hepática autoinmune. También apoya bastante que no tenga B, que no tenga C, que no tenga ningún factor de riesgo para tenerlos, ¿eh? Y el FAN le dio débilmente positivo. Ahí. O sea, el negativo es menos de 1 en 40 y el positivo es más de 1 en 40. A ella le dio 1 en 40. Así que todavía estábamos medio ahí como en la duda si tenía o no tenía. Yo la quería biopsiar. La señora se requete contra enojó conmigo porque cómo se me ocurría a mí biopsiarla. Digo, pero mirá, la verdad, seguía con 2000 y pico de enzimas, la cosa no bajaba y yo le trataba de explicar que uno de los parámetros fundamentales del diagnóstico de una hepatitis autoinmune es la biopsia, justamente, porque yo le tenía que tirar con corticoides y obviamente uno no le da poquito para 2500 de transaminasas. La señora me dijo que sí iba a ir a comprar sola a la farmacia el corticoides y yo no se lo daba. Así que bueno, hablé con la médica de allá, que la conocí hace más tiempo, y la convencimos para que venga a Bahía a hacerse todos los autoanticuerpos que se me ocurrieron. Porque como yo necesitaba agarrarme de algo más. El diagnóstico de hepatitis autoinmune, cuando uno lo hace, condena al paciente a tratarse con corticoides o inmunosupresores durante al menos 2 años. Entonces, tiene que, digamos, sopesar mucho los riesgos y los beneficios de darle a un paciente que tiene un diagnóstico tal vez probable, porque era mujer, porque tenía antecedentes en la familia de enfermedad autoinmune y porque tenía ese fan ahí. Pero bueno, y las gamma globulinas eran las que cuando yo las vi dije, esta es una autoinmune hasta que se muestre lo contrario. Así que acá les voy a mostrar esto que salió hace unos años, ya unos cuantos años atrás, que es los criterios abreviados. Y están bastante buenos por ahí para tener 2 o 3 datos importantes. Primero los autoanticuerpos. ¿Cuáles pido? El FAN, el antimusculo liso y el anti-SLA. Estos son los que están ahí como más importantes. Fíjense que el FAN, si no es muy positivo, solo suma 1 punto. Después las gamaglobulinas, que es el número 2 del criterio abreviado. Después, que no tenga otros bichos, obviamente, no tiene que tener otra cosa. Y fíjense que la última parte es la histología. Entonces, la biopsia ayuda un montón. Por más que uno no tenga, vos vas a decir, bueno, Lucrecia, pero tiene 2500 de transaminasa, ¿vamos a esperar 3 semanas la biopsia? No, la biopsia y arranco. Y después veo la biopsia. Si yo la sospecha que tengo es fuerte, la biopsia y después arranco, porque si le doy 2 días de corticoides, voy a borrar un montón de cosas de la biopsia. Entonces yo tengo que resistir esa tentación porque es fácil darle corticoides a alguien. Un inyectable se lo zampamos a cualquiera que tiene lumbalgia. ¿Cómo no le vamos a dar a 2500 de enzimas? Pero tenemos que resistir esa tentación y tratar de hacer el diagnóstico lo más correcto posible. Porque cuando el paciente lleva 1 año y medio con corticoides, la verdad que se te llena todo de preguntas si no lo biopsiaste. Si vos tenés la biopsia, tenés la certeza de que el paciente tiene lo que vos decís que tiene. Y para esto sirve esto. En este caso, la paciente tenía un FAN 1 en 40, tenía las gamma globulinas, no tenía hepatitis viral, no me alcanzaba. Yo sumaba 1 más 2 más 2, 5. O sea, ni siquiera era probable, porque más de 6 es probable. Me faltaba la biopsia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que mirar toda esta tablita, que obviamente es mucho más compleja, pero está en todos lados. Nos tenemos que sentar un ratito y mirarla. Si es mujer, bueno, le suma 2 puntos. Si tiene hipergamaglobulinemia y la hipergama es importante, más de 2 veces el valor normal, me suba otros puntos. Bueno, acá tengo 4, fantástico. Em, si la FAL y la TGO. Si tengo más enzimas que fosfatasa, me suma también. Entonces ahí sumé.
Ahí tengo 2 más 2 más 3, bueno, ahí ya tengo 7. Me sumaba un puntito más, 8, el FAN. Después que los marcadores virales eran negativos, ahí ya tengo 10. No chupaba ni tomaba fármacos nuevos. Bueno, ahí me sumaba otros 3 puntitos más. Ya tenía 14. Y fíjense que arriba del todo dice en puntuación pretratamiento, más de 15 es seguro que tiene y de 10 a 15 es probable que la tenga. En este score ella tenía 14 puntos aún sin tratarla. Porque uno de los puntos del tratamiento de este score es que yo le dé el corticoide y la cosa mejore. Ahí es donde sumo otros puntos más. ¿Ve? Y si le saco el tratamiento y vuelve la enfermedad, suma más todavía. Es como más certeza. Entonces ahí sí, por ahí está bueno tener en la cabeza los autoanticuerpos, las gamma globulinas y la biopsia, pero si tengo mucha duda voy a ir a mirar al score completo donde va a ser por ahí más categórico en este caso. ¿Y qué pasó con nuestra pacientita? Bueno, en ese paneo de anticuerpos le dio el asma positivo, el antimúsculo liso dio positivo, empezamos tratamiento con corticoides y rápidamente bajamos porque a los 15 días el hepatograma se desinfló completamente y la señora empezamos 60, 40, 20, 10, 8 y hoy en día está solamente con azatioprina, que es otro inmunosupresor que podemos usar para ahorrarle corticoides, sobre todo a una mujer que es grande, que tiene riesgo de osteoporosis, de diabetes, de hipertensión. Obviamente no, uno si puede no dejarla con corticoides, la deja solo con azatioprina. Como son enfermedades que vuelven un montón, de cada 10 pacientes que suspendemos el tratamiento, aún con hepatograma normal, 7 de cada 10 recidivan. Entonces son enfermedades que cuando empiezan solamente 3 sostienen el hepatograma normal a lo largo del tiempo. Hay que seguirlos, no hay que dejarlos y decir, ah, sí, tuve hepatitis autoinmune, pero hace 20 años. No. Estos pacientes, si tuviste hepatitis autoinmune y tuviste la suerte de suspender el tratamiento, bueno, controlate porque como toda enfermedad autoinmune puede actuar por brotes. Y el último, este es el más fácil, porque la colangitis biliar primaria, el 95% de las colangitis biliares primarias tienen el AMA positivo. Es re fácil. Viene una mujer, tiene la fosfatasa hace un montón mal, le pica de noche, tiene infecciones urinarias a repetición, que no sé por qué se asocia, pero se requete contraasocia, y vos le miras la fosfatasa que está alta, tiene 300 de colesterol, y cuando le pedís el anticuerpo antimitocondrial, es positivo. Hermoso. Ahí ya hiciste el diagnóstico de colangitis biliar primaria. Ahora que el problema es cuando vos haces todo eso y el AMA es negativo, porque hay un 5%, 6% de las colangitis biliares que este anticuerpo es negativo. Y ahí es donde biopsiar a un paciente que uno le va a dar medicación para el resto de su vida, porque el tratamiento de la colangitis biliar primaria nunca se suspende. Si yo voy a darle un medicamento que si bien tiene muy, muy, muy pocos efectos adversos, es un medicamento que vas a tomar de acá para el resto de tu vida, y por ahí conviene tener bien hecho el diagnóstico también. Así que bueno, le damos el ácido urso desoxicólico y está fantástico. Ahora, ¿qué pasa? Porque me ha pasado de pacientes que tienen la FAL normal, pero le pidieron el anticuerpo antimitocondrial. Y ahí, bueno, es un anticuerpo tan específico para el hígado y que casi no tiene falsos positivos, que si el paciente no está en el medio de una hepatitis y el AMA le dio positivo, son pacientes que hay que seguir en el tiempo, porque en algún momento la van a hacer. En algún momento la fosfatasa empieza a irse para arriba y ahí es donde los vamos a ir a tratar. Ahí es donde vamos a decir, bueno, ahora sí le vamos a dar bolilla al anticuerpo antimitocondrial. Es raro que se lo pidan al divino botón, pero ha pasado y tengo algunos pacientes en seguimiento con un AMA positivo. Y bueno, lo seguís en el tiempo. Si sigue siempre dando positivo, un hepatograma por año y alerta con los síntomas. Si te pica de noche, si ves que estás muy cansado, hacete el hepatograma antes. Son enfermedades que para llevar a la cirrosis necesitan 20 o 30 años, o sea que son enfermedades que no te van a apurar, no te van a correr. Pero bueno, sería una picardía que si vos sabés que tiene el AMA positivo, cuando empieza a subir la fosfatasa, no tratarlo sería una picardía no hacerlo. Así que bueno, lo último, pero lo más importante y lo que me gustaría que se lleven de acá
es que sepan que tanto TGO como TGP no dicen si el hígado funciona o no. Y que para eso no se olviden de pedir los marcadores de síntesis hepática, que para eso tenemos un montón y tenemos que saber cuándo vamos a pedir cada uno. Porque si yo tengo una hepatitis aguda y lo que te pido es una albúmina, y la albúmina vive 20 días en el cuerpo, por ahí para cuando miro la hepatitis aguda, todavía a la albúmina no le pasó nada. No tengo que ir a mirar la albúmina. Ahí tengo que ir a mirar lo que es cortito. El factor 5 que es súper específico y es independiente de la vitamina K. Este es el mejor marcador de función hepática que tenemos, porque no le afecta a la colestasis. Y después tenemos la colinesterasa. Yo realmente, si uno mira guías de tratamiento hepático, la colinesterasa nadie la pide, no sirve como un marcador muy importante. Sí está muy alterada en la cirrosis, pero bueno, para un paciente que tiene varices esofágicas, que tiene ascitis, ¿para qué le voy a pedir una colinesterasa? Ya sé que la tiene mal, no la necesito. Pero sí necesito la albúmina y el colesterol, muchas veces como marcadores de funcionamiento hepático. Muchas veces vemos pacientes que tienen una cirrosis descompensada y vienen re contentos porque tienen el colesterol bajo. No, al revés. Si el colesterol está bajo, el hígado está tan mal que ni siquiera fabrica colesterol. Entonces, estos pacientes son más graves, están desnutridos, necesitan más de nuestra atención, necesitan de un nutricionista, necesitan mucho más ojo que cualquier paciente que tiene por ahí el colesterol más alto. Así que bueno, acuérdense, la albúmina tarda un montón en bajar si hay algo anda mal, mientras que el coagulograma, obviamente, enseguida, porque tiene una vida media súper cortita. Y la albúmina nos va a servir sobre todo para esos pacientes con disfunción hepática crónica. ¿Eh? Y sepan, por supuesto, que también cosas por fuera del hígado pueden alterar. Los pacientes que tienen desnutrición, que no puede comer por ascitis, por ejemplo, puede tener la albúmina mucho más baja de lo que la tendría por su función hepática por desnutrición. Y lo mismo pasa cuando vemos pacientes que vienen con las enzimas altas, pero tienen hace 4 o 5 días que están amarillos y tienen el TP mal. Bueno, ahí aportémosle vitamina K y después vemos qué pasa. Así que no se lo olviden de pedir, por favor, cuando me llamen por teléfono y me digan, tengo tal paciente y yo te voy a preguntar, ajá, ¿y el proteinograma y el coagulograma? No se olviden de este dato porque es francamente lo que va a decir si el paciente está grave o no. Y acá les traigo dos pacientitos, uno con hepatograma normal y el otro con el hepatograma alterado. Sepan que no siempre si el hepatograma está alterado hay enfermedad hepática y no siempre que haya enfermedad hepática el hepatograma está alterado. Así que bueno, gracias por aguantarme hasta ahora.